La semana pasada, en una cena con amigos, me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Éramos un grupo de 6, 4 amigos de toda la vida, mi esposa Inés y yo. En realidad, esa noche nos habíamos juntado para celebrar el ascenso de ella en su trabajo, un logro del que estaba orgulloso, hasta ese momento. La cena transcurrió tranquila, entre bromas y anécdotas de años. Pero fue cuando ya todos parecían estar más relajados, entre el vino y las risas, que noté un cruce de miradas entre Inés y Mateo, uno de mis amigos más cercanos. No fue una mirada cualquiera. Fue breve, pero intensa, de esas que intentan decir algo sin que nadie más lo note. Y lo peor fue que ambos parecieron darse cuenta de que yo los había visto. Lo supe en el instante en que, tras cruzarse las miradas, ambos desviaron la vista rápidamente y sonrieron forzadamente, como si no hubiese pasado nada. Ahí supe que algo estaba fuera de lugar. No sabía bien qué era, pero una alarma empezó a sonar en mi cabeza. Y, por supuesto, empecé a observar más de cerca. No soy alguien paranoico ni celoso, pero aquello me dejó con una sensación de inquietud que no pude ignorar. Traté de mantener la calma, de seguir disfrutando de la noche, pero cada gesto, cada palabra y cada movimiento me parecían una posible pista. ¿Exageraba? Quizás. ¿Había motivos para desconfiar? No. Después de la cena, cuando los amigos se fueron y nos quedamos solos, la interrogué sutilmente sobre Mateo, preguntándole si sabía algo nuevo de él o si acaso él le había contado sobre sus proyectos. Su respuesta fue evasiva, como si quisiera evitar cualquier conversación que lo incluyera. Esa evasión me generó aún más dudas. Era como si cada palabra me indicara que detrás de lo evidente había una historia que desconocía. Y ahí fue donde empezó todo. Pasaron varios días desde esa cena, pero la inquietud no desaparecía. Me encontré observando a Inés de una forma que jamás pensé que haría. Analizaba cada gesto, cada palabra y cada salida al trabajo o con las amigas. No era mi estilo ni mucho menos. Hasta entonces, la confianza había sido algo sagrado para mí. Pero esa noche había dejado algo en mi cabeza que no podía ignorar. Así que, después de muchas vueltas, decidí hacer algo que jamás había imaginado: seguí a mi propia esposa. El jueves en la mañana, Inés me dijo que tenía una reunión fuera de la oficina, una cita importante que se había agendado a última hora con un cliente nuevo. Me pareció raro porque normalmente comentaba ese tipo de cosas con detalle, siempre me decía nombres, de qué iban los negocios, pero esta vez solo me lanzó una excusa vaga y se fue apurada. Me tomé el día libre del trabajo sin avisarle y la seguí, sin plan, sin estrategia, guiado por una necesidad de saber qué estaba pasando. La vi tomar un taxi desde la esquina de nuestra casa. Me subí en otro taxi unos metros atrás, intentando no perderla de vista. No sabía qué esperaba encontrar, y en ese momento, parte de mí deseaba estar equivocado, que todo esto no fuera más que una locura en mi cabeza. Pero no era así. El taxi de Inés avanzaba hacia el centro de la ciudad, y yo no le quitaba la vista de encima. Finalmente, el taxi de Inés se detuvo frente a un café pequeño, de esos lugares donde nadie va a menos que quiera escapar de las miradas. Bajó del taxi y miró hacia todos lados, asegurándose de que nadie la siguiera, o al menos eso me pareció. Vi cómo se acomodaba el cabello y respiraba hondo antes de entrar al café. Sin pensarlo, me acerqué y esperé un minuto, mirando hacia la puerta para ver quién podría estar dentro. Pocos minutos después de que ella entró, otra persona apareció y se metió al café. Era Mateo. Mis sospechas se confirmaron de golpe. Entraron con unos minutos de diferencia, como dos ladrones que planearan una reunión sin levantar sospechas. Ahí estaba, frente a mis ojos, mi esposa, a plena luz del día, encontrándose en secreto con mi propio amigo. Sentí el pecho apretarse y la sangre hervir. El impulso de entrar y armar un escándalo era brutal,
pero decidí no hacerlo. Había algo en mí que quería ver hasta dónde llegaba esto, quería saber cada detalle, y sabía que si me lanzaba ahora, no obtendría respuestas. Así que, en lugar de enfrentarla, me quedé esperando fuera, observando cada movimiento a través de las ventanas del lugar. Ellos se sentaron en una mesa al fondo, donde no podían ser vistos desde la calle. La expresión en sus caras era relajada, demasiado cómoda para dos personas que simplemente se reunían por negocios. Noté cómo Mateo se inclinaba hacia ella y cómo Inés le tocaba el brazo, algo que jamás hacía conmigo en público, como si nuestra relación fuera demasiado formal para esos gestos de afecto. De repente, Inés rió de una manera que hacía años no escuchaba. Esa risa que solía estar reservada para mí, cuando aún éramos jóvenes y nuestra relación estaba llena de esa chispa que ahora parecía haber muerto. No pude seguir mirando. Me senté en un banco fuera del café, intentando calmarme, esperando que la rabia no me hiciera perder el control. Después de una media hora, los vi salir juntos, hablando en voz baja, con una sonrisa cómplice que me revolvió el estómago. Siguieron caminando por la calle, casi como si estuvieran juntos, como si no tuvieran que ocultar nada. Ahí supe que esto no era algo casual, que lo que había entre ellos era algo que llevaba tiempo en desarrollo. Lo seguí hasta que llegaron a un hotel discreto en el centro de Madrid. Era uno de esos lugares donde nadie pregunta nada, donde la discreción es el servicio principal. Los vi entrar juntos y supe que no había nada más que ver. Me sentí vacío. La imagen de ellos cruzando esas puertas fue la confirmación final, el golpe que me faltaba para aceptar la realidad. Regresé a casa en silencio, como un fantasma. En el trayecto, intentaba comprender qué había salido mal, donde se había roto todo entre nosotros. La rabia inicial dio paso a una tristeza que no esperaba sentir. Me senté en el sofá de la sala, mirando hacia la nada, tratando de procesar la escena que acababa de presenciar. Había pasado de ser un esposo confiado y seguro de su matrimonio a un hombre que acababa de ver cómo su vida se desmoronaba en cuestión de horas. Los recuerdos de momentos felices se mezclaban en mi cabeza con el rostro de Inés junto a Mateo, y la amargura me invadía. Esa noche, Inés regresó tarde, como esperaba. Yo fingí estar dormido, incapaz de enfrentarla aún. Ella se acostó en silencio, y me quedé ahí, sintiendo su respiración a mi lado, preguntándome cuánto de nuestra vida juntos había sido una mentira. Esa noche apenas pude dormir, con la imagen de ellos dos clavada en mi cabeza, con el dolor quemándome por dentro. A la mañana siguiente, cuando ella salió de casa para otra reunión, decidí que ya no podía seguir ocultándome. Había llegado el momento de actuar, de enfrentarla, de saber hasta dónde llegaba la traición que había destrozado nuestra vida. Esa mañana, mientras Inés salía por la puerta, supe que el momento había llegado. Me quedé en la cocina, mirando la taza de café que ella había dejado a medio tomar. No era la primera vez que salía de casa temprano, sin un beso, sin una palabra. Solo que esta vez, yo ya sabía a dónde iría y con quién se encontraría. El engaño estaba confirmado, y ahora tenía que saber hasta dónde llegaba todo. Ya no se trataba solo de enfrentarla, sino de no dejar ni un cabo suelto, de tener todo claro antes de hablar con ella. La idea de enfrentarme a Mateo también me rondaba la cabeza. No solo había perdido a mi esposa, sino también a un amigo de años. Mateo había estado en mi vida mucho antes que Inés. Habíamos estudiado juntos en la universidad y pasamos juntos la mayoría de nuestras etapas de crecimiento. Sin embargo, en algún momento, mi mejor amigo se había convertido en el amante de mi esposa, y pensar en eso me hacía hervir la sangre. Era una doble traición, una bofetada que me dolía más con cada hora que pasaba. Decidí esperar a que Inés volviera a casa esa noche. No iba a hacer el espectáculo en otro lugar, ni a enfrentarme a ellos dos en la calle o en el trabajo.
Quería que todo ocurriera entre estas paredes, en la misma casa donde habíamos construido una vida juntos. Al fin y al cabo, si alguien debía rendir cuentas, era ella. No había excusa que pudiera borrar lo que había visto. Así que esperé, preparando en mi mente lo que le diría, repasando las palabras que parecían aún más dolorosas cuando las imaginaba en voz alta. La noche llegó, y cuando escuché la llave en la puerta, me quedé inmóvil en el sillón de la sala. Ella entró, dejando el abrigo en el perchero, y solo cuando me vio ahí, mirándola en silencio, pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Su rostro cambió de inmediato, su sonrisa desapareció y una tensión evidente se dibujó en su postura. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando sonar despreocupada, pero su tono la traicionaba. No respondí. Solo la miré, esperando que entendiera, que ella misma sacara lo que tenía escondido. Pero cuando vi que el silencio la ponía más nerviosa que cualquier palabra, decidí tomar la iniciativa. ¿Dónde has estado, Inés? Mi voz salió controlada, pero se notaba el filo en cada palabra. Ya te dije, tenía una reunión fuera de la oficina, respondió, tratando de sonar casual, aunque el leve temblor en su voz la delataba. ¿De verdad? ¿Reunión en un hotel? Espeté sin rodeos, mirándola directo a los ojos. Su rostro se descompuso. Se quedó sin palabras, inmóvil, como si la hubiera golpeado. El color desapareció de su cara y su respiración se volvió errática. Por un momento, pensé que no iba a decir nada, que el silencio la había dejado atrapada. Pero entonces, tratando de recuperar el control, soltó una risa nerviosa. ¿Qué estás diciendo, Rafael? Estás delirando. ¿Sabes que yo? No mientas. Grité, perdiendo la calma. Las palabras me salieron con tanta rabia que sentí el calor subirme al rostro. No soy idiota, Inés. Te vi. Vi cómo te encontraste con Mateo en el café, cómo se miraban, cómo entraban juntos a ese hotel. Ella se quedó en silencio, esta vez sin ninguna excusa que la salvara. La vi tragar saliva, como si estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. Yo también sabía que esto era el fin de la farsa, que ya no tenía a dónde correr. Rafa, empezó, con un hilo de voz, como si no supiera qué decir. ¿Qué? ¿Ahora no tienes nada que decir? ¿Dónde quedaron las excusas, las mentiras? Le respondí, intentando mantener el control. ¿Cuánto tiempo lleva esto, Inés? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Ella bajó la mirada y se quedó callada. La furia y la impotencia me invadieron. Sabía que algo había cambiado, que habíamos cruzado un límite del que ya no se podía regresar. Después de unos segundos, finalmente habló, en voz baja, como si el admitirlo le causara dolor. Hace algunos meses, dijo apenas, con la voz rota. Empezó como algo casual. No significaba nada, al principio. Pero las cosas cambiaron. Sentí una mezcla de rabia y tristeza indescriptible. Meses. Meses en los que había estado en mi propia casa, fingiendo, actuando como si todo estuviera bien. Intenté imaginar cada momento en que me había mentido, en que había salido por esa puerta para ir a encontrarse con él, dejando atrás todo lo que habíamos construido. Pero no podía entenderlo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté, mi voz temblando de incredulidad y rabia. ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que teníamos? Ella intentó acercarse, como si quisiera consolarme, pero retrocedí de inmediato. No quería que me tocara, no después de saber que sus manos, sus abrazos, ya no eran solo míos. Rafa, por favor, yo no quise que esto pasara. No quería hacerte daño, susurró, con lágrimas en los ojos. ¿No querías hacerme daño? ¿Y qué crees que ha sido esto?, respondí,
con sarcasmo, viendo cómo las lágrimas empezaban a recorrer su rostro. Me mentiste. Me engañaste, y con uno de mis amigos de toda la vida. ¿De verdad crees que no ibas a hacerme daño? Ella no respondió, solo lloraba en silencio, incapaz de encontrar alguna excusa que la salvara esta vez. Verla así, rota y vulnerable, me hizo sentir una mezcla extraña de compasión y desprecio. Por un lado, quería gritarle, hacerle sentir todo el dolor que yo sentía. Pero por otro, verla así, al descubierto, me hacía darme cuenta de que esta relación estaba más muerta de lo que había imaginado. Rafa, déjame explicártelo. Fue un error, solo un error, intentó justificarse, aunque ni siquiera ella parecía convencida de sus palabras. ¿Un error? ¿Un simple error? ¿Un error que duró meses? Respondí, incapaz de contener el sarcasmo y la ironía en mi voz. No, Inés, esto no fue un error. Fue una decisión. Cada vez que salías a verlo, cada vez que mentías sobre una reunión, tomabas la decisión de engañarme. Esto no es un simple error, es una traición. Ella se quedó callada, su rostro reflejaba la vergüenza y el remordimiento. Pero yo sabía que ya no había marcha atrás, que nada de lo que dijera podía borrar el daño hecho. Finalmente, después de un largo silencio, ella habló con voz temblorosa. Sé que no hay excusas para lo que hice, Rafa. No espero que me perdones. Pero, por favor, entiende que lo nuestro se había vuelto complicado. No era algo que buscara, solo pasó. Sus palabras, aunque sinceras, no significaban nada para mí en ese momento. Solo pasó. Esa era su explicación, una frase vacía que no hacía más que aumentar mi resentimiento. Me quedé en silencio, observando el rostro de la mujer que había sido mi esposa y mi compañera, sintiendo como todo lo que alguna vez había sido nuestro se desmoronaba frente a mis ojos. Después de esa confrontación, pasé la noche en la sala. No hubo manera de conciliar el sueño, ni de encontrarle sentido a lo que acababa de ocurrir. Ver a Inés rota y llorando no me daba consuelo, en cambio, me sentía vacío, despojado. El hecho de que intentara justificar su traición con excusas absurdas solo hacía que el odio creciera en mi interior. Era como si todo en lo que había creído hasta ese momento hubiese sido una farsa. Mientras veía el amanecer desde el sofá, algo se despertó en mí, algo oscuro y calculador. Si ella había sido capaz de mentirme durante meses, yo también sería capaz de actuar sin piedad. Ese día, sin decir una palabra, fui a la oficina como si nada. La decisión ya estaba tomada. No iba a quedarme como una víctima, lamentándome por lo que ella había hecho. Si Inés había preferido a mi mejor amigo, a ese hipócrita que se hacía pasar por mi hermano, entonces ambos pagarían el precio. Empecé a idear un plan, uno que asegurara que ni ella ni él pudieran salir de esta situación sin consecuencias. La primera acción que tomé fue informarme sobre cómo proteger mi patrimonio. Tenía que asegurarme de que, cuando esto explotara, ella no se llevara ni un céntimo de mi esfuerzo. Fui directo a consultar con un abogado de confianza, sin mencionar nombres ni detalles. Necesitaba entender mis derechos antes de darle cualquier pista a Inés de lo que se avecinaba. El abogado me explicó las opciones, y me aseguré de que, cuando presentara la demanda, todo estuviera alineado para que ella no tuviera manera de reclamar más de lo justo. Tenía claro que no me importaba el dinero en sí, sino el principio, ella no iba a beneficiarse de esto. Durante esa semana, observé sus movimientos con frialdad. Ahora que sabía lo que estaba ocurriendo, veía cada gesto, cada palabra suya bajo una nueva luz. Ella intentaba acercarse, con excusas y disculpas que me repugnaban. Intentaba hacerme entender que todo fue un error, o peor, que quizás podíamos intentar arreglar las cosas. La indiferencia con la que la traté comenzó a afectarla.
No respondía a sus intentos de reconciliación y, en cambio, me mostraba cada vez más distante. Su desesperación fue evidente, sabía que algo estaba cambiando, que la situación estaba escapando de su control. El siguiente paso fue recopilar pruebas. No podía simplemente acusarla sin respaldo, así que invertí en una pequeña cámara que instalé en el salón de casa cuando ella no estaba. La conecté al móvil y al ordenador, de manera que cada vez que ella se comunicaba con Mateo, podía grabar la conversación o ver los mensajes. No me tomó mucho tiempo captar varias llamadas y mensajes entre ambos. Grabé también un par de encuentros entre ellos en nuestra propia sala, en los que él se atrevía a venir a la casa cuando yo no estaba. Ahí estaban las pruebas, claras y devastadoras, de su relación. Con cada imagen y cada grabación, sentía que me acercaba a mi objetivo. Empecé a reunir todo en un archivo detallado, mensajes de texto, videos y capturas de pantalla de sus conversaciones. Mientras revisaba cada una de sus palabras, sentía una mezcla de desprecio y satisfacción. Había una cierta justicia en ver cómo se traicionaban a sí mismos sin saber que los estaba observando. Luego, decidí involucrar a Mateo en mi plan de venganza. Después de una semana de silencio, le envié un mensaje, fingiendo normalidad. Le propuse reunirnos para un asunto de negocios que le podría interesar, algo en el que podía ayudarme con su experiencia en ventas. Quería que se sintiera cómodo, que no sospechara de mis intenciones. Quedamos en un bar donde solíamos ver partidos, un lugar neutral y tranquilo, perfecto para lo que tenía en mente. Llegué antes que él y me senté en una mesa apartada. Cuando llegó, le saludé con una sonrisa y lo vi relajarse. No tenía ni idea de lo que venía. Durante una media hora hablamos de temas triviales, de trabajo y de amigos en común, hasta que decidí que era momento de lanzar el golpe. Mateo, quiero hablarte de algo personal, dije, fingiendo incomodidad. Sé que eres amigo de Inés, y bueno, creo que necesito algo de ayuda para resolver unos problemas que tenemos. Vi cómo su expresión cambiaba. Intentó disimular, pero sus ojos delataban su incomodidad. Le expliqué cómo sentía que Inés se había vuelto distante y cómo había sospechado de ciertas cosas. Su cara palideció, y su nerviosismo era evidente. ¿Tú sabías algo de esto?, pregunté mirándolo fijamente. El silencio se hizo largo. Mateo no supo qué responder, y fue ahí cuando saqué el móvil y reproduje uno de los videos de él y Inés en mi sala. La imagen en la pantalla hablaba por sí sola. Su rostro se transformó al ver la grabación. No podía creer que lo tuviera todo grabado, y menos que se lo mostrara directamente. ¿Te creías muy listo?, dije, sin levantar la voz pero manteniendo la mirada fija en él. Pensaste que nunca lo sabría, ¿verdad? Él tartamudeó, intentando dar explicaciones, balbuceando algo sobre error y malentendido, pero no le di espacio. Quería que supiera que estaba atrapado, que no había salida para él. Le expliqué que tenía suficiente evidencia para hacerle la vida imposible, y le dejé claro que no me detendría hasta ver a ambos sufrir las consecuencias. Y no te preocupes, que esta es solo la primera parte. Tengo pensado publicar todo esto. Tus colegas, tus amigos, tu familia, todos van a saber lo que hiciste. Vi cómo la expresión en su rostro cambiaba de terror a súplica. Quería negociar, pedirme que no hiciera nada, pero no estaba dispuesto a ceder. La traición de Mateo era, para mí, una herida aún más profunda, y no pensaba dejarlo irse de rositas. Sabía que podía presionarlo de muchas maneras, y estaba decidido a hacerlo. Luego de la conversación con Mateo, continué con el plan. Al día siguiente, imprimí todas las pruebas y las organicé en un par de carpetas que etiqueté cuidadosamente. Sabía que su jefe en la empresa de marketing era alguien que valoraba la integridad en el equipo, y con un anónimo le hice llegar un paquete completo con pruebas de la relación que Mateo mantenía con la esposa de un amigo.
El impacto fue inmediato. Mateo fue llamado por su jefe esa misma semana, y aunque no podía despedirlo directamente por motivos personales, sí lograron ponerle en una posición que él no podía soportar. Sabía que renunciaría. Por otro lado, también le hice llegar la información a algunos familiares suyos, quienes, al enterarse, dejaron de hablarle de inmediato. Mateo estaba rodeado de problemas por todos lados, sin escapatoria. Finalmente, me enfrenté a Inés de nuevo, en lo que sería nuestra última conversación en serio. Esta vez no tenía que fingir calma ni control. Le mostré todo lo que había hecho, cada paso que tomé para asegurarme de que la vida que eligió, llena de mentiras y engaños, le pesara. No tendría paz, ni con él ni conmigo. Su mundo estaba en ruinas, y con cada palabra, se dio cuenta de que no había marcha atrás. Esa noche, Inés hizo las maletas y salió de la casa. Las primeras noches después de que Inés se fue, la casa se sentía irrealmente vacía, como si yo estuviera en una especie de limbo entre la rabia y el alivio. Sabía que había llegado el momento de enfrentar mis propias emociones. Durante días había vivido con el único propósito de exponer a Inés y a Mateo, de verlos sufrir como me habían hecho sufrir a mí. Y aunque logré eso, la satisfacción que esperaba no era lo que había imaginado. Había algo incompleto, una sensación de pesadumbre que empezaba a invadir cada rincón de mi mente. Era imposible evadir el recuerdo de las palabras y los momentos que compartimos durante años. Inés había sido mi esposa, la persona en quien había confiado sin reservas. Así que, después de días de silencio, la llamé. Sabía que esto no iba a cambiar lo que había pasado ni a reconstruir lo que habíamos perdido, pero necesitaba cerrar este capítulo de una vez por todas. Esa tarde acordamos vernos en un café en el centro de Madrid, lejos de nuestro barrio y de los lugares que ambos frecuentábamos. No quería que nadie nos viera, ni que escucharan lo que estaba a punto de decirle. No era un acto de misericordia, sino algo que necesitaba para mí mismo, una especie de liberación. Me presenté temprano y me senté en una mesa al fondo, lejos de la entrada y cerca de una ventana, desde donde podía ver la calle. No pasó mucho hasta que la vi llegar. Ella venía con una expresión distinta, con el rostro tenso y los ojos bajos, como si ya supiera lo que estaba a punto de escuchar. Se sentó en silencio, sin mirarme, apenas murmurando un saludo. Pedimos café, aunque en realidad ninguno de los dos tocó las tazas que nos trajeron. Después de un largo silencio, fui yo quien rompió el hielo. Quiero entenderlo, Inés, dije, mirándola fijamente. Quiero saber cómo llegaste a esto. Quiero que me expliques, aunque solo sea para intentar darle sentido a todo. Ella respiró hondo, y por un momento vi un destello de tristeza en sus ojos, una emoción que no había visto en ella desde el día en que la confronté en nuestra casa. Su voz salió temblorosa al principio, como si las palabras le pesaran. No sé cómo explicártelo, Rafa. No hay nada que pueda justificar lo que hice. Sé que te traicioné de la peor forma posible, y que esto es irreparable. Solo quiero que sepas que no fue porque dejara de quererte. Entonces, ¿por qué? Le interrumpí, intentando mantener la calma. ¿Por qué Mateo, Inés? ¿Por qué uno de mis amigos, una persona a la que le confié tanto? Ella bajó la mirada, y un leve temblor en sus manos me hizo notar que esta conversación no era fácil para ella tampoco. Mateo fue, no sé cómo explicarlo, dijo finalmente. Todo empezó de manera inocente. Al principio solo era alguien con quien podía hablar. Tú estabas siempre tan centrado en el trabajo, en las cuentas, en la casa, y poco a poco empecé a sentir que había una parte de mí que necesitaba algo más. Mateo estaba ahí. No quiero que creas que esto es una excusa, porque sé que no hay excusas que valgan, pero me perdí en ese vacío, Rafa. Y cometí el peor error de mi vida. Sus palabras, aunque dolorosas, no eran nuevas.
Sabía que la rutina y el trabajo habían creado distancias entre nosotros, pero jamás imaginé que ese vacío pudiera ser suficiente para que ella eligiera traicionarme de esa manera. Entonces, ¿esto fue porque te sentías sola? Pregunté, sin esconder el escepticismo. ¿Y no te bastaba con decirlo? ¿Con hablarlo? ¿Teníamos que llegar a este punto, Inés? Ella asintió lentamente, con la mirada fija en la mesa, como si le costara sostenerme la mirada. Quise decirte tantas cosas, murmuró, como si hablara más consigo misma que conmigo. Pero supongo que también me faltó valor. Y cuando quise detenerme, ya era demasiado tarde. Todo se había vuelto un caos y no podía, o no quería, afrontarlo. Tomé un sorbo de café, aunque el sabor amargo no calmó en absoluto la mezcla de emociones que me consumía. Sentía rabia, dolor y una extraña tristeza, pero en el fondo también algo de resignación. Su traición había roto algo dentro de mí que no tenía reparación. Lo que más me duele, Inés, no es que te hayas equivocado, continué, tratando de mantener el control de mi voz. Es que me lo ocultaste todo este tiempo. Decidiste fingir, mentir, vivir como si nada hubiera pasado, mientras yo confiaba ciegamente en ti. Me hiciste creer en algo que nunca fue real. Sus ojos finalmente se alzaron para encontrarse con los míos, y vi el brillo de las lágrimas contenidas en su mirada. Sé que no puedo cambiar lo que hice. Sé que te hice daño de una manera que nunca podré reparar, dijo, con la voz rota. Pero también quiero que sepas que esto no fue porque dejara de quererte. Quizás ya no me creas, y no tienes por qué hacerlo, pero quiero que sepas que siempre fuiste importante para mí. No supe qué responder. Por un momento, el silencio entre ambos fue tan denso que parecía que todo el café había desaparecido, como si solo existiéramos ella y yo, dos personas destrozadas por una cadena de decisiones que nos llevó a este punto. Finalmente, encontré las palabras que tanto había buscado, esas que necesitaba decirle antes de que cada uno tomara su camino. Inés, no puedo perdonarte. No después de todo lo que hiciste. Me costará mucho tiempo sanar de esto, y probablemente nunca vuelva a confiar en nadie como confié en ti. Pero quiero que sepas que quiero encontrar paz en esto. No quiero pasar el resto de mi vida odiándote. Así que, a partir de ahora, vamos a seguir adelante, cada uno por su lado. Ella sintió, y una lágrima resbaló por su mejilla. No intentó limpiarla ni ocultarla. Quizás era la primera vez en semanas que la veía sincera, sin las máscaras que había puesto para justificar su traición. Gracias, Rafa, dijo finalmente, con una voz que apenas se escuchaba. Gracias por darme este momento, por escucharme. No lo merezco, lo sé, pero, gracias. Sentí una mezcla extraña de compasión y desdén. Aquel gracias sonaba vacío, como un eco de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. Era la despedida de alguien que ya no era parte de mi vida. Alguien que había elegido su camino y me había dejado atrás. Nos levantamos en silencio, sin abrazos ni miradas largas. Pagamos la cuenta y salimos del café, cada uno por su lado, como dos desconocidos que se encuentran en una ciudad abarrotada. Afuera, el ruido de la calle, los autos y la gente conversando se mezclaba con el viento fresco. Me detuve un momento, miré hacia atrás y la vi alejándose, sin voltear. Su figura se desdibujaba entre la multitud, como una sombra que finalmente se desvanecía en la distancia. Aquella tarde fue la última vez que vi a Inés. No volví a llamarla, y en las semanas siguientes me encargué de formalizar el divorcio con ayuda del abogado. No hubo más dramas, ni lágrimas, ni confrontaciones. Cada uno tomó su camino, y con cada día que pasaba, el peso de su traición se volvía más liviano. La herida seguía ahí, pero al menos ya no estaba supurando. A veces, en los días que siguieron, me sorprendía a mí mismo recordando los buenos momentos que compartimos. Era inevitable.
Pero cada vez que esos recuerdos surgían, me recordaba también de la frialdad en sus ojos cuando intentó mentirme, cuando quiso justificar lo injustificable. Era ese recuerdo el que me devolvía a la realidad, el que me mantenía firme en mi decisión de no mirar atrás. Con el tiempo, aprendí a hacer las paces con lo ocurrido. No fue fácil, y sé que las cicatrices de esta historia siempre estarán presentes. Pero también supe que, aunque ella me había traicionado, mi vida no estaba acabada. Había un futuro que construir, uno en el que Inés ya no tenía lugar. Después de esa última conversación en el café, sentí que había cerrado un ciclo. No era una liberación ni una victoria, solo un final necesario. La vida que había tenido con Inés había quedado atrás, y ahora solo me quedaba reconstruir lo que ella había destruido. Los días que siguieron fueron extraños, como si estuviera volviendo a aprender a estar solo. Al principio, el silencio en la casa me resultaba casi insoportable, como un eco constante de su ausencia. Pero pronto empecé a sentir un alivio que me sorprendió. No había mentiras, no había sospechas, y cada rincón de la casa se sentía, poco a poco, como mío otra vez. Sin embargo, la experiencia me había cambiado. La traición de Inés y Mateo había dejado huellas profundas, y aunque intentaba superarlo, notaba que en mí se había instalado una desconfianza hacia todo y todos. Había perdido algo esencial, la confianza en los demás. En los primeros días tras su partida, notaba que evitaba cualquier conversación profunda con amigos o familiares. Me sentía ajeno, como si la única forma de protegerme de un dolor así fuera manteniéndome a distancia. A pesar de que Mateo ya no formaba parte de mi vida y de que Inés había desaparecido de mi día a día, ambos seguían presentes de manera abstracta. Mi mente volvía constantemente a esa traición, a cada palabra de aquella última conversación y a cada mentira que me había contado. Era como una especie de cárcel mental de la que no podía salir. Todo lo que alguna vez habíamos compartido estaba contaminado por sus mentiras. Intentaba recordar los buenos momentos, pero incluso esos recuerdos tenían ahora un tinte amargo. Después de semanas de esa rutina, decidí que no podía seguir así. Había cumplido con la fase de duelo, de rabia, de venganza. Pero era claro que si no daba el siguiente paso, la historia de Inés y Mateo terminaría por definir mi vida entera. Así que decidí hacer algo que, hasta ese momento, no había considerado: buscar ayuda profesional. No me enorgullecía la idea, pero la verdad es que, sin alguien con quien procesar esto, no veía otra salida. No quería cargar con ese peso para siempre. Llamé a un terapeuta recomendado por un amigo y agendé mi primera sesión. Durante las primeras sesiones, apenas sabía qué decir. Me sentía vulnerable, como si al hablar de lo que había pasado estuviera quitándome una armadura invisible. El terapeuta escuchaba sin juzgar, algo que al principio me resultaba desconcertante. No buscaba una solución, sino entender por qué me había afectado de una manera tan profunda, y por qué la traición de Inés y Mateo seguía nublando cada aspecto de mi vida. Con cada sesión, empezaba a ver con más claridad que el dolor de la traición no se debía únicamente a la pérdida de una esposa o un amigo. Se trataba también de una pérdida de identidad, de la imagen que tenía de mí mismo como esposo, amigo, y como hombre. Una tarde, el terapeuta me pidió que hablara sobre lo que esperaba del futuro. Esa pregunta me sorprendió. Hasta ese momento, apenas había pensado en el futuro. Mi mente estaba atrapada en el pasado, en los detalles de la traición, en la amargura de lo que había perdido. Pero pensar en el futuro me forzó a replantearme lo que quería hacer con mi vida, lo que quería construir a partir de las ruinas que habían quedado. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Empecé a enfocarme en pequeñas metas. Salí a correr cada mañana, algo que antes nunca había hecho. Retomé antiguos pasatiempos que había dejado de lado por las responsabilidades del trabajo y el matrimonio. Incluso volví a contactar a viejos amigos con los que había perdido el contacto.
Poco a poco, me fui dando cuenta de que la vida seguía, y que a pesar del dolor y la traición, aún había aspectos de ella que podía disfrutar. La libertad de hacer lo que quería, de salir y conocer nuevas personas sin el peso de la desconfianza, se fue sintiendo como un alivio. A medida que los meses avanzaban, el recuerdo de Inés se fue desvaneciendo. A veces, cuando pensaba en ella, no sentía más que una vaga tristeza. La rabia había desaparecido, y lo que quedaba era la sensación de haber aprendido algo sobre mí mismo. No estaba seguro de querer volver a enamorarme o de confiar en alguien de la misma manera, pero también sabía que el mundo no se acababa con una traición. Sabía que la próxima vez, si decidía abrirme a alguien, sería más cuidadoso. Quizás no confiaría tan rápido, pero tampoco viviría con miedo. Eventualmente, un amigo me sugirió que empezara a salir, a conocer gente nueva. Al principio me pareció una idea ridícula. No quería ni pensar en otra relación, ni en nada que se le pareciera. Pero después de pensarlo, me di cuenta de que no tenía nada que perder. Así que, con algo de escepticismo, acepté su invitación para salir a tomar algo y conocer a algunas de sus amigas. Me sentí extraño al principio, fuera de lugar, pero pronto me relajé y pude disfrutar de la compañía. Me di cuenta de que no estaba buscando nada serio, pero que la simple idea de disfrutar de una conversación sin el peso de la traición era algo que me hacía bien. Poco a poco, me fui acostumbrando a la vida en solitario. Me mudé a otro apartamento, lejos de los lugares que Inés y yo solíamos frecuentar. Decidí renovar mi entorno, hacer lo mío, un espacio donde no hubiera rastros de ella ni de la vida que tuvimos juntos. Cada mueble, cada cuadro y cada objeto en ese lugar reflejaba una nueva etapa. No era una victoria sobre Inés ni una forma de olvidar el pasado, sino una señal de que estaba listo para vivir sin depender de recuerdos dolorosos. Con el tiempo, también logré ver lo que esta experiencia me había enseñado. Aprendí a valorar la sinceridad y a no dar la confianza ciega a nadie. No era una cuestión de vivir con desconfianza, sino de aprender a ver las relaciones con mayor claridad, de no idealizar a las personas sin conocerlas realmente. También me di cuenta de que, a pesar del dolor, era capaz de superarlo, de encontrar formas de sanar y seguir adelante. Esa fortaleza, que al principio dudaba de tener, se volvió el pilar de mi vida. El día en que firmé el último documento del divorcio, no sentí tristeza ni rabia. Fue un acto mecánico, una simple formalidad. Con esa firma, cerraba un capítulo de mi vida que me había cambiado para siempre. Cuando entregué el documento, no miré atrás, no pensé en lo que había perdido, sino en lo que había ganado, una libertad nueva, una independencia que no conocía. Ya no era el esposo traicionado, ni el amigo herido. Era simplemente Rafael, alguien que había logrado superar una de las peores etapas de su vida y que estaba listo para lo que viniera. Con el tiempo, volví a encontrar la paz. Empecé a disfrutar de la vida de una manera que jamás imaginé. Sabía que la traición de Inés siempre estaría en algún rincón de mi memoria, pero ya no era una carga. Era solo una parte de mi historia, algo que había dejado atrás. Aprendí a vivir sin resentimientos, a encontrar la satisfacción en los pequeños momentos, en las relaciones sinceras y en la libertad de ser yo mismo. A veces, me sorprendo a mí mismo recordando esos días con una extraña gratitud. No por lo que me hicieron, sino por lo que descubrí en mí. La vida no volvió a ser la misma, y yo tampoco. Había aprendido a vivir sin depender de nadie, a confiar en mí y en mis propias decisiones. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero estaba listo para enfrentarlo, sin miedo, sin resentimientos, y con la seguridad de que, pase lo que pase, siempre encontraré la forma de seguir adelante. Ese fue mi verdadero final feliz, recuperar mi vida, mi paz, y darme cuenta de que, aunque el dolor era inevitable, el sufrimiento era opcional.